Bienvenidos una vez más al santuario de la intriga y el melodrama, a su canal predilecto donde desmenuzamos, analizamos y disfrutamos cada uno de los giros inesperados que nos regalan las series que tanto nos roban el aliento. Yo soy su guía personal en este laberinto de emociones, y estoy aquí, como cada semana, lista para inyectarles la dosis jugosa y adictiva de información superíndice 3N, rumores y chismes directamente desde el corazón superíndice 3N palpitante de Estambul. Hoy prepúrense porque la caldera estuvo a punto de explotar. Vamos a sumergirnos de cabeza sin red de seguridad, en un drama que ha trascendido la pantalla y se ha convertido en el culebro superíndice 3N comentado, analizado y debatido del momento, tanto en la prensa rosa turca como en las redes sociales de todo el mundo, la tortuosa, apasionada y aparentemente interminable relación superíndice 3N entre los dos nombres candentes del panorama actoral turco, los mismísimos Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. ¿Acaso han olvidado a Serkan Bolat y Eda YLDZ, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en asteriscos en U con diéresis al cap asterisco? Pues abróchense los cinturones porque la realidad, mis amigos, a veces supera con creces la ficción superíndice 3N descarada. Lo que tenemos entre manos es un culebro superíndice 3N de proporciones bíblicas, un drama que podrá rivalizar con las mejores telenovelas latinoamericanas y eso ya es decir mucho. Vamos a diseccionar cada escena, a analizar cada gesto, a explorar cada rumor y a sopesar, con el rigor de un cirujano, las posibilidades de una reconciliación superíndice 3N que mantendrá a millones de fans en un estado de euforia perpetua. Y además, como bono extra, echaremos un vistazo a otras series turcas que nos tienen completamente secuestrados frente a la pantalla, con sus tramas adictivas, sus giros inesperados y sus romances que nos hacen suspirar. Pero antes de que la pasión superíndice 3N nos arrastre por completo, quiero extenderles una invitación superíndice 3N formal. Si aún no forman parte de esta familia de adictos a las telenovelas turcas, este es el momento de unirse a la diversión superíndice 3N. Suscríbanse al canal, ahora mismo. Y no olviden activar la campanita, ese pequeño más menos obotu superíndice 3N que los mantendrá al tanto de cada nuevo vídeo, cada chisme jugoso y cada análisis profundo que preparamos con tanto amor para ustedes. Aquí encontrarán análisis exhaustivos, noticias de última hora, curiosidades insospechadas y todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber para convertirse en verdaderos expertos en el fascinante mundo de las series turcas. Ahora con la energía a tope y la pasión superíndice 3N desbordando, vamos al grano, que el drama Bürsin Eru Parrafoel ha alcanzado proporciones con diéresis copyright picas. La historia ya la conocen, o al menos, eso creen. Después copyright de una relación superíndice 3N que nació superíndice 3 y floreció superíndice 3 ante nuestros propios ojos, en el mismísimo set de grabación superíndice 3N de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco, una relación superíndice 3N que nos hizo creer, por un instante en la existencia del amor verdadero, de ese flechazo instantáneo que trasciende la pantalla y se convierte en una realidad palpable. La pareja dorada anunció superíndice 3, con un comunicado fluido y distante su separación superíndice 3N. ¿Pero copyright pasó superíndice 3 realmente entre bambalinas? Copyright oscuros secretos se esconden detrás de esa fachada de perfección superíndice 3N que tanto nos vendieron? Los rumores, como siempre, son tan variados como jugosos. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables, a visiones de futuro completamente opuestas que terminaron por dinamitar la relación superíndice 3N desde sus cimientos. Otros, maliciosos, sugieren que las presiones de la fama, el asedio constante de los paparazzi y la falta de privacidad, terminaron por asfixiar a la pareja, impidiendo que su amor floreciera en un entorno sano y natural. Y luego los rumores escandalosos, aquellos que hablan de la intervención superíndice 3N de terceros, de posibles infidelidades y de intrigas palaciegas dignas de una novela de Agatha Christie. Lo cierto es que desde el anuncio oficial de la separación superíndice 3N, la prensa turca no ha dejado de seguirlos, de acecharlos, de analizar cada uno de sus movimientos, buscando, como buitres hambrientos, la mínima pista, el indicio pequeño más menos o que confirme o desmienta una posible reconciliación superíndice 3N. Y es que la química entre Hande y Kerem era, sencillamente, innegable. No era solo una cuestión superíndice 3N de belleza física, sino de una conexión superíndice 3N profunda, de una energía que se transmitió a través copyright de la pantalla y que nos hace creer que quizú el amor verdadero su existua.
Asterisco Senú con diéresis al cap asterisco, una comedia romántica ligera y refrescante, que conquistó superíndice 3 corazones en todos los rincones del planeta, los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, convirtió copyright-dolos en los rostros más buscados y deseados del momento. La serie, como recordar URN, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y un sueño más menos o estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante. Y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo, con un ego kilométrico y con un corazón superíndice 3N de piedra. Un contrato absurdo, un juego de conveniencias, los une, obligándolos a fingir ser pareja ante la opinión superíndice 3N pública. Pero como ya sabemos por experiencia, del odio al amor hay un paso, y ese paso, en el caso de Serkan y Eda, fue tan inevitable como delicioso. La serie, encuadrada dentro del geu copyright nero de la comedia romántica, fue un con diéresis copyright sito arrollador, un fenu superíndice 3 cultural que trascendió superíndice 3 fronteras y que consolidó superíndice 3 a sus actores principales, Anderu Rafael y Kerem Bürsin, como autocopyrighticas superestrellas globales. Pero volvamos al drama de la vida real, al culebro superíndice 3N que nos tiene enganchados y del que no podemos escapar. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N han resurgido con fuerza, alimentados por avistamientos esporádicos, por fotos robadas y por testimonios de fuentes cercanas a la pareja. Se les ha visto en los mismos lugares, en los mismos eventos sociales, aunque siempre manteniendo una distancia prudencial, como si ambos estuvieran jugando al gato y al rato superíndice 3N, tentando al destino y desafiando a los paparazzi. Algunos afirman con la rotundidad que da la ignorancia, que Kerem estuvo haciendo todo lo posible para recuperar el amor de Ande, enviándole ramos de flores kilométricos, inundándola con mensajes cargados de arrepentimiento e incluso haciendo apariciones sorpresa en eventos donde sabe, con certeza, que ella estará presente. Serú cierto que Kerem, el galu, N que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su sonrisa irresistible, se arrastra por el perdu superíndice 3N de Ande, implorando una segunda oportunidad. Esa es la pregunta del Millu superíndice 3N, mis queridos amigos. Mientras esperamos una respuesta definitiva, mientras el destino decide si esta historia tendrá un final feliz o si, por el contrario, quedará grabada para siempre en el corazón superíndice 3N de los fans como una de las mayores decepciones amorosas de la historia, vamos a explorar otras series turcas que también copyright N nos tienen completamente enganchados. Series que, al igual que la historia de Ande y Kerem, N repletas de pasión superíndice 3N, de intriga, de drama y de giros inesperados que nos dejan sin aliento. Finalmente, y para cerrar con broche de oro este recorrido por el universo de las telenovelas turcas, quisiera reiterar la importancia de apoyar la producción superíndice 3N local y de disfrutar de estas historias que nos transportan a mundos diferentes, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y que nos recuerdan que al final del dúa, todos buscamos lo mismo, amor, felicidad y un final feliz. Y bueno, mis queridos amigos, después copyright S de este exhaustivo recorrido por algunas de las series turcas emocionantes, después copyright S de analizar cada uno de los giros y quiebros del drama Bursineru Rafael, volvemos a la pregunta inicial, ¿perdonaru, Ande a Kerem? La respuesta, como ya he dicho, es un misterio que solo el tiempo podrá desvelar. Pero lo que sabemos con certeza es que este culebro superíndice 3N nos tiene a todos al borde del asiento, pendientes de cada noticia, de cada rumor, de cada indicio que nos acerque a la verdad. Estaremos atentos a cualquier novedad y, por supuesto, se las haremos saber de inmediato, con la misma pasión superíndice 3N y dedicación superíndice 3N que nos caracterizan. Hemos visto hoy que el drama no es exclusivo de las series turcas, sino que también copyright N se vive fuera de ellas, especialmente en la vida de nuestros queridos Ande y Kerem, cuyas vidas parecen sacadas de una telenovela. También copyright N exploramos algunas series fascinantes que nos muestran la pasión superíndice 3N, la intriga y el amor en diferentes contextos y con diéresis copyright pocas, recordándonos que el corazón humano es un territorio complejo y fascinante. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero de corazón superíndice 3N, que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, que son el alma de este canal. ¿Qué copyright opinan del drama Bursineru Rafael? ¿Creen que deberán reconciliarse y darnos, a todos, un final feliz digno de Hollywood? ¿Cuál es su serie turca favorita de las que mencionamos? ¿Hay alguna otra serie que creen que deberá analizar en futuros vídeos? Me encantaría leer sus opiniones y sugerencias.
Y ahora antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles una vez que le den un merecido like al vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita porque no querrán perderse ni una sola de las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Nos vemos la Superíndice 3 semana, con chismes, análisis y noticias del apasionante mundo de las telenovelas turcas. Hasta la Superíndice 3 y que la Superíndice 3 las acompañe.